Hablo hoy de Zenón de Elea, amigo y discípulo de Parménides, que viajó con él a Atenas y allí conoció a Sócrates. Zenón combatió a los adversarios de Parménides porque se mofaban de la doctrina de éste, ridiculizando sus argumentos a favor de la inexistencia del tiempo, la inexistencia de la pluralidad, del movimiento, etc. Con ese fin, desacreditar a los adversarios del maestro, Zenón echó mano del poder lógico de la reducción al absurdo. Ya se sabe, la reducción al absurdo consiste en partir de una hipótesis, que suele ser la hipótesis del adversario, y por deducción estrictamente lógica se extrae una conclusión contradictoria, lo cual hace que la hipótesis de partida sea falsa. Él plasmó estos ataques a los adversarios de Parménides en las siguientes paradojas o aporías, clasificadas en varios grupos que paso a exponer. En primer lugar, las paradojas del movimiento. La primera es la de la dicotomía. Dice así: para que una cosa se mueva de un lugar a otro, por ejemplo, una flecha que parte del arco hasta llegar a la diana, para que una cosa se mueva de un lugar a otro, antes debe recorrer la mitad de la distancia que separa el punto de partida y el punto de llegada, pero antes todavía la mitad de la mitad, y antes aún la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Luego nunca llegará. La segunda es la paradoja de Aquiles y la tortuga, y dice así: si Aquiles, el más veloz de los guerreros griegos, compite con una tortuga, que es el más lento de los animales, pero dándole una pequeña ventaja, resultará lo siguiente. Antes de que Aquiles llegue a la meta y gane la carrera, habrá debido recorrer la distancia que le separa de la tortuga, por pequeña que sea. Pero mientras eso sucede, el animal habrá recorrido un trecho, por pequeño que sea. Antes de recorrer dicho trecho, la tortuga, Aquiles, quiero decir, antes de recorrer ese trecho, la tortuga habrá recorrido otro, menor ciertamente, pero algo habrá sido lo que habrá recorrido. Trecho que deberá recorrer nuevamente Aquiles, y así hasta el infinito. En conclusión, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. La tercera paradoja o aporía del movimiento es la llamada de la flecha. Y dice así, es muy breve: en cada instante de su vuelo, la flecha ocupa un espacio igual a sí misma. Pero si es así, esa flecha no se mueve. Estas son las paradojas del movimiento. En segundo lugar están las de la pluralidad. La primera dice lo siguiente: si hay pluralidad de cosas, entonces serán infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. Lo primero, infinitamente pequeñas, porque si hay pluralidad de unidades, cada unidad debe ser indivisible. Y si no lo es, no será unidad. Pero cualquier cosa que sea indivisible no puede tener medida. Si no tiene medida, no puede existir. Serán también infinitamente grandes porque cada cosa tendrá una cierta medida y por ello tendrá partes. Y esas partes otras partes y así hasta el infinito. Si agregamos un infinito número de partes, obtenemos algo infinito en medida. La segunda paradoja de la pluralidad dice así: si hay pluralidad de cosas, si hay muchas cosas, entonces hay exactamente tantas como hay, ni más ni menos. Pero entonces habrá un número finito de ellas. Sin embargo, también habrá un número infinito, porque entre dos cosas cualesquiera tiene que haber otra, etc. En tercer lugar están las aporías del lugar. Dice así, conservamos una: si algo existe, existe en un lugar, y ese lugar en otro, y este en otro, y este en otro, y así hasta el infinito. Luego esto no puede ser. En cuarto lugar, la paradoja del sonido, que dice lo siguiente: una semilla de mijo no hace ruido al caer. Luego un busel, una medida de los antiguos griegos, tampoco hace ruido. Un busel hace ruido, luego una semilla también. Ninguna de las dos cosas puede ser, está claro. La influencia de Zenón con estas paradojas, su influencia en la lógica ha sido grande,
también en la matemática y en la filosofía. Todavía hoy se sigue hablando de las paradojas de Zenón, que muchos dan por irresueltas aún, cuando creo que están en un error. Están resueltas desde el siglo XVII. Pero, ya digo, su influencia ha sido enorme. Y desde luego el procedimiento que utiliza es un procedimiento avasallador, que consiste en comenzar desde los supuestos del interlocutor y adversario y mostrar, concluir por medio de preguntas y respuestas bien dirigidas, por medio de deducciones bien hechas, que se sigue un absurdo, una contradicción, por lo cual el presupuesto del adversario es falso.